Problema. Tenemos una distribución lineal y uniforme de carga eléctrica. ¿Cómo es la distribución? ¿Cómo es la forma? ¿Cómo lo repartimos? Que es lineal, pues es a lo largo de una curva. Va a ser una semicircunferencia. Es decir, que tengo aquí de radio R. Y ahí tengo repartida, pues, carga Q. Y es uniforme, lo están diciendo, de tal manera que entonces la densidad lineal, lambda, en todos los puntos de esa barra curvada, es como si tuviese una barra recta, ¿no? Y le he dado esa forma. ¿Cuánto va a ser? Pues la carga total dividido por la longitud de la barra, que va a ser, en este caso no es 2πr, sino que es, porque es la mitad, pi por r. Y ahora nos preguntan determinar cómo es el campo eléctrico, pues por ejemplo, en un punto, en este punto. Uno podría pensar, bueno, y como lo que os enseñé antes respecto al campo eléctrico, creado por un anillo uniforme de carga en puntos del eje del anillo. Eso es lo que vimos antes, que no lo dejé grabado, pero bueno, no pasa nada. Lo tenéis en el archivo correspondiente. Pero primero vamos a centrarnos en ese punto. Si fuese todo el anillo, evidentemente el campo aquí tiene que ser 0. ¿De acuerdo? ¿Pero ahora va a ser 0? Pues no, porque si yo tengo un elemento por aquí de carga, tendría que tener otro elemento simétricamente al otro lado de ese punto para que se compensase una con otra, pero no lo tengo. De tal manera que entonces el campo, supongamos que es positiva la carga. Voy a dibujar entonces tengo aquí este elemento infinitesimal de carga diferencial de Q, que ocupa una longitud diferencial de L. Entonces el campo que crea sería un campo infinitesimal al ser la carga infinitesimal de esta manera. Para esta otra, por aquí, pues tendríamos, fijaos, vamos a situar nuestro sistema de referencia, si queréis, este es el eje Y, este es el eje X, y aquí está el origen de coordenadas. ¿Cómo va a ser el campo eléctrico en este punto? ¿Tendrá componente X y componente Y distinta de 0? Fijaos que no va a ser 0, pero bueno, a lo mejor el problema, la distribución es de tal manera que nosotros sí podemos saber algo. Fijaos que he puesto aquí una carga infinitesimal, pero simétricamente al otro lado, a la misma distancia del eje X. De tal manera que entonces tendríamos que esa carga crearía un campo que es de esta manera. Tienen la misma componente Y, pero con signo cambiado, la misma componente X, pero con el mismo signo, es decir, que la componente Y se anula, es decir, que el campo eléctrico en el origen tiene solamente componente X no nula. X e Y es igual a 0. ¿Todo el mundo lo ve? ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver cuánto vale la componente X. Vamos a cogernos, piti. Primero, el módulo del campo que crea este elemento. Ley de Coulomb, K, diferencial de Q, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que es bien fácil, ¿no? ¿Cuál es la distancia? R. Entonces tendremos R al cuadrado, simplemente. La componente X será por el coseno de este ángulo, por el coseno de θ.
¿De acuerdo? Bien, ahí uno dice, ¿y cuánto vale el coseno de tita? Depende, porque para esta carga es este ángulo, pero para esta otra carga el ángulo pues va variando. Bueno, el campo eléctrico total, tendríamos entonces K diferencial de Q dividido por R al cuadrado por coseno de tita. Lo tenemos que hacer a lo largo de la barra. Vamos a ponernos en otro lado. Muy bien. Sí. Esa integral ahora mismo. Ahora vamos a por ella, a ver cómo. Pero está en función de los variables. ¿Son independientes? Eso es la pregunta que... Ahora es donde viene el problema de decir, vamos a ver cómo podemos, primero, cuál es la variable, ¿son independientes? No, vamos a ver con qué variable es la más cómoda para realizar esta integral. A la barra, K. Diferencial de Q era lambda por diferencial de L. Vamos a hacerlo lentamente. Por coseno de tita. ¿De acuerdo? Esto era. Si esto es tita, esto es tita. ¿Cuánto vale? Diferencial de L. Diferencial de L, y ahora es el momento de la decisión. Es decir, ¿qué variable vas a utilizar para integrar? Tiene que abarcar toda la distribución de carga, tita. Voy a poner diferencial de L en función de tita. Fijaos, lo voy a poner todavía más claro. Tita sub Q, para que veáis que ese es el ángulo correspondiente a la carga. ¿Entendido? Es decir, que voy a integrar, como os insistí antes, estas integrales son barriendo, sumando sobre la carga, sobre la distribución de carga. No en los puntos del espacio. Nosotros estamos fijándonos en un punto determinado del espacio. Y ahora la suma es de la contribución de todas las cargas. ¿Entendido? La notación sería más fácil si solo pusiese tita, evidentemente no molesta nada, pero a lo mejor no os dais cuenta bien de que estoy integrando en la carga. Vale, entonces podría haber aquí puesto diferencial de LQ también, si queréis verlo. Y para hacer para tener el problema de las dos variables, ¿no se podría hacer una integral doble para las dos? Porque no son independientes entre sí. Si fuesen independientes, por supuesto, no queda más remedio, pero ¿cuándo va a ser independiente? Precisamente cuando tengamos distribuciones que no son lineales. Si son lineales, es en una... No sé si os disteis cuenta en ese momento cuando os dije vamos a tener problemas con distribuciones continuas de carga en una dimensión, en dos dimensiones y en tres dimensiones. En una dimensión será una integral de línea en una variable. En dos dimensiones será carga distribuida en curvas, en dos dimensiones carga distribuida en superficies curvas en general, en dos variables entonces, y en volúmenes pues será en tres variables, una triple integral. Pero en esta, si os sale en una de dos, es que está mal, seguro. ¿Está eso claro? Porque es una dimensión, es carga distribuida sobre una curva. Y eso tiene una dimensión. ¿Qué teníamos aquí? Diferencial del EQ, es decir que yo lo que estoy es cambiando desde un tita sub Q a un tita sub Q más diferencial de Q, más diferencial de tita sub Q. Es decir, que estoy pasando estoy abriendo a este otro ángulo. Eso es lo que abarca el trozo de barra que estoy yo considerando para calcular el campo eléctrico aquí en el origen de coordenadas. ¿Está eso claro? ¿Cuál es la longitud? Pues R, el radio de la circunferencia, por
diferencial de θ. Es decir, que lo puedo sustituir, y aquí es donde uno ve, por supuesto que no son independientes, uno depende del otro. Tendríamos entonces, bueno, ya ahí puedo quitar el subíndice ese genérico a lo largo de la barra. Ahora tendré que poner los límites de integración correspondiente a la variable que yo he escogido, que es θ sub q. K, lambda, R, voy a poner el coseno primero, coseno de θ sub q, diferencial de θ sub q, dividido por R al cuadrado, y no he perdido nada, ¿no? K, lambda, R, lo tenemos todo. Y ahora los límites de integración en θ sub q. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde menos pi medios hasta más pi medios. Con eso estoy barriendo desde aquí hasta aquí. Porque fijaos que estoy midiendo con respecto al eje X. Si hubiera escogido respecto al S, ¿dónde entre 0 y pi? Depende de cómo sea el ángulo. Si yo hubiese escogido este otro ángulo, entonces sí barro desde 0 hasta pi. Pero de ahí estoy barriendo desde menos pi medios hasta más pi medios. Con eso hay que tener cuidado. O sea que no solo es un pequeño detalle, pero un detalle que es importante. Porque nos está diciendo, si yo pusiese desde menos pi hasta pi, sería toda la circunferencia. Y eso nos tendría que dar 0. ¿Entendéis? Vale. Vamos a cogernos aquí. Es decir, que tendríamos, vamos a poner aquí estrella, que tendríamos aquí K lambda, tenemos un R y un R se nos va, eso sale fuera de la integral, K lambda R, tendríamos aquí ¿cuál es la integral de todo esto? ¿Cuál es la integral del coseno? El seno. El seno. No, me pareció oír un menos, da igual. O sea, el seno de θ q, tengo que, si lo derivo, me tiene que quedar lo de dentro. Si pongo menos el seno, me queda menos el coseno. Menos pi medios a más pi medios. ¿De acuerdo? Vamos a cogernos, tendremos K, lambda, R, seno de pi medios, 1. O sea, 1 menos el seno de menos 1, o sea, 2. 2. Es decir, que me queda todo puesto, si queréis, en función de Q. Y de R, ¿cuánto valía lambda? Era Q dividido por pi R. Es decir, que tendremos KQ pi R al cuadrado y un 2 por aquí. Y liquidado el asunto. ¿De acuerdo?